forosemana.com. Y seguimos con una entrevista muy especial, una entrevista en vivo, con dos destacados personajes. Ellos son el señor Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el señor Carlos Andrés Cante, él es viceministro de Minas. Señores, bienvenidos. Los invitamos, por favor, para que nos acompañen aquí en el escenario y los recibimos con un cálido aplauso. Le planteo la pregunta incluyendo unos elementos. Entonces, la ley 1658 termina ya en 4 meses. ¿Qué va a pasar al otro día? ¿Qué va a pasar con aquellos mineros que no han cumplido todavía con su cuota? Y bueno, cuéntenos un poco esa estrategia de reconversión industrial y de coordinación interinstitucional que es tan importante, y además mirar el tema con una perspectiva que le ha planteado el ministro muy bien, donde una cosa es el trabajo que se tiene que hacer en torno a la minería legal, pero cuáles son las acciones que se tienen que tomar frente a la minería ilegal y al uso de mercurio. Marcela, gracias y un saludo también al señor ministro y a los embajadores y a todos. Desde el comienzo del gobierno con el Plan Nacional de Desarrollo, nosotros encontramos que el tema del mercurio era una problemática. En la minería informal, en la minería ilegal, se ha usado mercurio desde siempre. Y a partir de un estudio de ONUDI encontramos nosotros que esto era una problemática compleja y nos lo tomamos en serio. Y empezamos a generar una serie de políticas que estaban asociadas fundamentalmente a la formalización de la actividad de la pequeña minería y al combate a la explotación ilícita de minerales, que es donde se concentra la mayor utilización del mercurio. Y fue así como dijimos dónde está la línea base y empezamos a crear, a partir de la caracterización de esos 296 municipios en donde hay presencia de actividades mineras de oro, a revisar dónde tenemos utilización del mercurio, y encontramos cerca de 900 unidades de beneficio, tanto plantas de beneficio como entables mineros que utilizan mercurio. Por supuesto, el dato era mucho más complejo, siendo un problema mucho más grande del que se había evidenciado hacia finales de la primera década del 2000, y evidenciamos más de 193 toneladas de mercurio que se estaban utilizando por todos los actores, pero fundamentalmente por la actividad de pequeña minería, que siendo legal tenía características de informalidad, por la minería informal que no tiene título minero, que estaba en un proceso de legalización, y por supuesto por los barequeros y por la actividad de explotación ilícita de minerales, en donde la contribución al uso del mercurio y a la contaminación de los ríos es mucho mayor de lo que muchas veces podemos nosotros en el país medir. Y por supuesto que le apostamos al ejercicio de la formalización. No en vano, cuando vimos qué herramientas necesitábamos, en la ley 1658, cuando estábamos dando la discusión entre el año 2012 y 2013, que como bien lo dijo el ministro, nosotros nos anticipamos al convenio de Minamata, dando esta discusión, dijimos un momento, hay que humanizar la discusión. Usted no puede simple y llanamente decir vamos a acabar con la utilización del mercurio cuando desde siempre lo han usado, cuando ha sido la forma para beneficiar el mineral durante tanto tiempo en muchos territorios. Y fue así como metimos el artículo 10 y el artículo 11 en conjunto con el Ministerio de Ambiente para crear mecanismos e incentivos a la formalidad que nos permitiera poner de este lado de la legalidad a todos esos pequeños mineros que fundamentalmente a través de una estrategia de capacitación, de formación, de transferencia de tecnología, de educación, de comunicación, lográramos todos ponernos de acuerdo en que el mercurio es malo, en que el mercurio no se puede usar. Y hemos hecho una intervención importante que para final de año va a sumar más de 40.000 barequeros, que aproximadamente estamos hablando de unas 30 toneladas de mercurio que se utiliza, sabiendo que ellos utilizan 7 gramos de mercurio por gramo de oro en su batea. Ese proceso se ha adelantado con muy buenos resultados, y también el ejercicio de verificar las plantas de beneficio asociadas a títulos mineros, que fue lo que planteamos esta mañana. Hoy la mediana y la gran minería no está utilizando mercurio, hace mucho rato la gran minería no utiliza mercurio, pero todavía tenemos el problema con la pequeña minería porque la transformación tecnológica no es tan sencilla, y hemos hecho acompañamiento. Ya para junio vamos a terminar con más de 70 plantas de beneficio de 85 que están asociadas a títulos mineros en esa transformación tecnológica para eliminar el uso del mercurio. Lo que viene en adelante, por supuesto, a partir de julio, tiene que ver con 3 puntos fundamentales. Uno, yo creo que
en el país ya se dio un punto de inflexión entre el entendimiento de lo que debe significar formalizar a los pequeños mineros. Después de que culturalmente ellos no entendían qué significaba formalizarse, los primeros resultados los empezamos a obtener el año pasado. Tenemos más de 40 contratos de operación suscritos, mineros que están trabajando de manera legal, que utilizan una planta legal, que no están utilizando mercurio. Una pregunta ahí, ¿qué tanto es el apoyo del Estado mismo y qué tanto las otras empresas legales privadas? Claro, fundamental. En los resultados, cuando hablamos de 40 contratos de operación, estos son contratos de operación que ha suscrito una compañía privada con pequeños mineros para incorporarlos en el proceso de formalización. Pero también en la misma ley 1658 creamos el subcontrato de formalización y como que nadie creía, hasta que empezamos a suscribir, ya tenemos más de 60 subcontratos de formalización suscritos en todo el país, de gente que inicia el camino de la formalidad. No es fácil, de un momento para otro no los vamos a formalizar cuando han estado tanto tiempo en medio de la informalidad y la ilegalidad. Y también creamos el mecanismo de las áreas de reserva especial para pequeña minería, en donde ya de oro hemos suscrito 22 áreas de reserva especial de pequeña minería, en donde hemos hecho un trabajo importantísimo en el departamento del Chocó, y el ministro lo sabe. Aquí hemos incorporado ya más de 5.000 pequeños mineros que estaban en condición de informalidad y de ilegalidad, que están comprometidos con el proceso de transformación de nuevas tecnologías, de capacitación, de formación, para avanzar en la eliminación del uso del mercurio. Y por supuesto lo que viene en adelante también tiene que ver con la fiscalización responsable de la autoridad minera y de las corporaciones ambientales. Es que a partir de ese 18 de julio del próximo año, pues no se puede utilizar mercurio. Entonces, en el evento de la fiscalización se tiene que verificar eso y va a conducir a las sanciones necesarias. Y el último punto es el control de la fuerza pública, porque estamos hablando de un problema muy grande, como lo planteó el ministro Luis Gilberto, de explotación ilícita de minerales, que tiene que ver fundamentalmente con control territorial. Nosotros podemos hacer las leyes, podemos hacer los decretos que están los decretos necesarios que han conducido, por ejemplo, al control de la comercialización del oro que estaba pasando por el canal formal. Todo ese oro de explotación ilícita estaba pasando por el canal formal. Hoy, gracias al registro único de comercializadores, al control de los barequeros, a los topes que colocamos, este registro ha logrado controlar toda esa explosión de oro ilegal que venía de otras explotaciones haciéndose pasar por oro de mineros artesanales. Con todas estas herramientas, por supuesto que viene un ejercicio grande en medio del posconflicto de control territorial, de sanción, de coerción, y para eso necesitamos el proyecto de ley 169 que está radicado en la Comisión Primera del Senado de la República. Claro, es que el tema tiene muchísimas complejidades. O sea, aquí estamos hablando de cambios culturales, estamos hablando del impacto ambiental, que quiero profundizar eso con el ministro. Tiene que ver con un tema de orden público, entonces tiene que también ser parte de la variable aquellas instancias a quienes les corresponde, pero también tiene que ver con un tema de contrabando, porque uno de los elementos que más me llamó la atención temprano es que entra el contrabando de mercurio desde México en proporciones muy importantes. Eso es una brutalidad. Y por supuesto, manejar el tema de la informalidad. Entonces, dividamos. Está la minería a gran escala, la minería que se ha formalizado y que es pequeña, la informal que es la más grande. Entonces, por favor, avancemos en lo que el gobierno deja planteado y en lo que ha avanzado para poder seguir transformando esa transición. Y, por supuesto, está todo lo que es criminal. Pero, obviamente, ministro, yo creo que uno de los puntos esenciales y en el cual a mí me gustaría que profundizara usted es en el del impacto ambiental. Es decir, ese pequeño minero que tiene que seguir el proceso de transición, de transformación hacia la legalidad, pues hasta ahora pues está incipiente. Por favor, profundicemos un poco en eso, no necesariamente el ilegal. Sí, mire, esto hay que ponerlo en lo concreto del territorio. Yo insisto en que estamos en transición hacia la paz y que la paz es territorial. Entonces, ¿qué implica la paz en una zona minera de estas? Pues que obviamente podamos organizar el sector. Y parte de varias acciones muy concretas. Primero, que nosotros podamos tener acceso y control de esos territorios que se tiene, la fuerza pública, etcétera. Segundo, que podamos formalizar para abordar lo social, a esos pequeños y medianos mineros que han querido jugar en la legalidad, pero que no tenían los vehículos y los canales
que hoy lo tienen. El viceministro Cante lo decía, en un departamento tan difícil como el Chocó ya hemos avanzado en formalización, acogiéndonos a sus estructuras culturales, que eso es muy importante. Yo creo que eso es novedoso en la región, en América Latina es novedoso. Y a eso hay que adicionarle, a ese proceso de formalización que se tiene que hacer bajo normas ambientales. Y allí nosotros hablamos, y siempre lo hemos dicho, de los pilotos en materia, las experiencias pilotos en materia de explotación minera con varios, para atender a varios impactos que son de enormes consecuencias. El primero, impacto sobre el suelo, impacto sobre la boscosa por deforestación, etcétera. El segundo, impacto sobre recurso hídrico, obviamente por las emisiones de mercurio. Impacto sobre la geomorfología de esa zona, que ustedes han visto las cicatrices en varias de las zonas del departamento del Chocó. Y lo otro, sobre la población, porque los datos que se han revisado es que en un porcentaje alto, pero hay que aterrizarlos mucho más, encontramos gran parte de la población que ha sido expuesta a estos niveles de contaminación, que tiene en su cuerpo registros muy por encima de los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Y contaminación, obviamente, de todas esas fuentes hídricas. Allí nosotros tenemos que profundizar más, y es en una tarea en la cual estamos con el Ministerio de Salud, en todos los estudios desde la perspectiva de la salud de esta población. Pero igualmente estamos trabajando en aspectos que son mucho más puntuales. Y le voy a dar varios ejemplos, o le daría uno de los proyectos de inversión que se hace con cooperación internacional, Oro Legal, que es un trabajo conjunto con la USAID. Y en el proyecto de Oro Legal, usted tiene varios componentes, y uno de esos componentes que quisiera resaltar, uno es la medición, porque hoy la medición no es precisa. Nosotros estamos trabajando en el Gobierno Nacional en un instrumento que permita poder medir bien emisiones y tener la infraestructura para medirlas. El otro aspecto que tiene que ver con eso es el mejoramiento de tecnología de esos pequeños mineros. Y el otro que tiene que ver es con la recuperación de algunas de las áreas que ya han sido degradadas, pero que usted puede darle opciones a esa población. Primera opción, culturalmente, usted quiere seguir haciendo minería, pero tiene que hacerla bien y tiene la posibilidad de hacerlo en los pilotos. La segunda opción, yo no quiero hacer minería, pero quiero hacer un proceso de reconversión y voy a hacer actividades agroforestales. Ya se está haciendo con el proyecto de Oro Legal y otros proyectos, ya se está haciendo inversión en restauración de áreas que han sido degradadas por minería y se están haciendo plantaciones comerciales. Ministro, una pregunta ahí, discúlpeme. ¿Y se ha podido calcular, digamos, en términos de porcentaje de impacto de esas transformaciones? Es decir, tenemos la meta de que un 10%, un 20%, un 50% podamos lograr, digamos, medir ese impacto de esas políticas. Sí, porque usted lo puede, hay indicadores muy precisos, hay indicadores en la salud de las personas que hay que medir y se puede medir preciso. No hemos establecido metas, porque todavía no se ha medido bien cuál es la línea base. Okay. Es mucho más fácil hacerlo en áreas degradadas. Usted dice, tengo tantas hectáreas degradadas en el departamento del Chocó y voy a recuperar 8.000, que es una de las metas que tenemos, y lo va a hacer a través de ese proyecto. Ya se tienen viveros, se está plantando achote. ¿Cuántos empleos estoy generando de personas que antes se vinculaban a este tipo de actividades, pero que ahora hacen parcelas agroforestales? Ahí lo puedo medir. Pero la medición más compleja apenas está diseñando esa línea base para poder establecer esos indicadores que le den más musculatura a esa visión y que le den más musculatura de medición a esas políticas. Sí, ministro, es que es importante porque sí hay como unas iniciativas que son significativas, pero qué bueno poder medir en términos de metas e impacto para tener una hoja de ruta y unas metas claramente establecidas. Bueno, viceministro, avanzando en la conversación que usted ya había planteado, entendemos pues que el ministerio no puede proporcionar asistencia técnica a los mineros informales, eso lo tenemos claro. Sin embargo, dado que la informalidad en el sector de extracción de oro es generalizada,
y es un desafío supremamente crítico. ¿Qué estrategias se está considerando para que se aborden ese problema de mejor manera? Bueno, Marcela, bien vale la pena. En este debate yo he tenido que aprender mucho en los últimos 7 años y medio que estamos en esta tarea, pero también al interior del gobierno, como explicarle un poco a los funcionarios cuál es la diferencia entre la ilegalidad y la informalidad. Y particularmente yo les digo, no hablemos de minería ilegal porque eso no existe. La minería es legal, una actividad reglada que cumple con unos estándares. Existe la explotación ilícita de minerales que aparece en el Código de Minas y aparece en el Código Penal. Y por supuesto Claro, que hay una discusión interna en el gobierno, ¿no? hay una discusión intensa en el gobierno. Sí, ¿en qué se centra esa discusión? No, pues precisamente acerca de lo que existe hoy en el Código Penal, lo que existe hoy en el Código de Minas y por supuesto que hace que este sea considerado un delito en blanco, que por eso es que estamos promoviendo el proyecto de ley 169 de explotación ilícita para aclarar ese tema. Pero en estricto sentido, la ilegalidad es esa actividad que no tiene título minero y no tiene licencia ambiental. Y la informalidad para efectos de la política pública es aquellos que teniendo título minero no cumplen con todas las condiciones para desarrollar la actividad en términos responsables. Ahí Silvana lo planteó esta mañana, nosotros tenemos 650 títulos en operación de oro de pequeña minería. A esos 650 títulos están asociadas cerca de 90 plantas de beneficio y nosotros caracterizamos cerca de 1000. Es decir que hay un dato cercano a las 900 que son plantas de beneficio que no están asociadas a títulos mineros y que en muchas regiones se convierten en articuladores de la explotación ilícita, porque mientras exista quien les beneficie, los mineros van a seguir rompiendo la montaña, van a seguir utilizando todos sus mecanismos para seguir extrayendo mineral de manera ilícita. Pero en el ejercicio de los informales, lo que nosotros hemos venido trabajando es en que ellos avancen en el cumplimiento de los estándares con convenios a través de las corporaciones ambientales y con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente en el licenciamiento ambiental. Ese acompañamiento ha sido permanente a través de una ventanilla que se hace para pequeños mineros, con todos los convenios que tenemos con las diferentes entidades en ese acompañamiento también para mejorar las técnicas de beneficio. Pero en general eso va a esos pequeños mineros que teniendo título minero están en condición de informalidad por esas condiciones. Pero nosotros tenemos todo un programa de acompañamiento, de comunicación, de asistencia técnica que es generalizado a los territorios. Entonces, permanentemente estamos trabajando con la gente en el Chocó, permanentemente estamos trabajando con la gente en Antioquia, fundamentalmente en el Bajo Cauca y en el nordeste antioqueño, en la costa pacífica caucana y nariñense, en donde hay una mayor influencia de la explotación ilícita de minerales, y lo sabemos, y a esas convocatorias pues llega todo el mundo. Ahí no le preguntamos si tiene título minero o no tiene título minero, porque de lo que se trata es de humanizar la discusión, como lo hemos dicho. Y eso ha servido mucho. En el tema de los barequeros, la gente ha ido entendiendo que definitivamente la afectación por el uso del mercurio es una afectación personal, es una afectación social, y se ha ido transformando y se ha ido disminuyendo la utilización del mercurio porque en esta información se ha generado conciencia, se ha cambiado todo ese patrón cultural que decía el mercurio no causa impacto sobre la salud. Eso, usted le pregunta, aquí pasaron el video de los mineros de Segovia, nosotros hemos estado cantidades de veces en Segovia discutiendo con ellos y ya la gente empieza a decir, no, sí, bueno, hay un impacto, ayúdenos a ver cómo lo transformamos, cómo avanzamos en esta reconversión tecnológica. Pero ahí hay unos que mi amigo Marcelo Veiga suele llamar tiburones. Estos tiburones contribuyen a exacerbar las condiciones de explotación ilícita de minerales. Estos señores de estas plantas de beneficio, de estos entables que tienen, solo en el caso de Segovia, más de 2000 cocos, que utilizan 20 kilos de mercurio al mes. Estos señores generan una actividad que, como les dije, es una actividad que genera muchísimos recursos, que contribuyen y exacerban además el conflicto en territorios con presencia de grupos armados ilegales. Sobre esos se ha venido actuando tratando de colocarlos en cintura, y es, usted quiere desarrollar la actividad del beneficio, es bajo estas condiciones, y sacamos un decreto y estamos trabajando con ellos en donde se les dice, primero no pueden estar en las zonas urbanas, es que usted empezó a encontrar las plantas, los cocos, los entables ahí en la casa, y eso pues
en el momento en que queman la amalgama, pues genera un efecto de contaminación sobre toda la población. No pueden estar, se tiene que caracterizar dentro del ordenamiento territorial zonas de uso industrial a donde deben ser trasladadas las plantas de beneficio, así como se le exige un licenciamiento ambiental a una minería legal, mecanizada, de mediana o nivel o gran minería. Y también tienen que tener un licenciamiento ambiental. Es que con todo el impacto que generan estas actividades del beneficio, no tenían un licenciamiento ambiental y para todo el mundo era normal que allá se beneficia oro. A partir de octubre del año pasado tienen un control. Eso produjo prácticamente el paro grande que tuvimos en Segovia y se les dijo, no vamos a cambiar la ley, se tienen que acomodar o vendrá, por supuesto, las acciones coercitivas correspondientes. Bueno, pues qué importante es poder mostrar que efectivamente hay una serie de políticas que vayan encaminadas hacia el proceso de formalización. Y aquí hay una pregunta del público, antes de pasar a una pregunta de usted, ministro, que me parece que se enlaza muy bien con esto que usted termina y quiero que conteste brevemente, y es, ¿por qué no visibilizar toda la minería haciendo un proceso de formalización tipo fast track para corregir el gremio desde la raíz? En Colombia han existido 10 programas de legalización desde 1968. Muchos de los actuales titulares mineros de pequeña minería hoy son producto de un programa de legalización. Pero resulta que esto se convirtió en una alcahuetería, porque el programa de legalización, Fast Track, tenía la prerrogativa de que mientras que la autoridad minera, la autoridad ambiental no resolviera, usted podía seguir operando. Y resulta que aparecía cualquier cantidad de gente que decidió vender la panadería, comprar una retroexcavadora y dedicarse a ejercer la actividad de explotación ilícita de minerales que por otro lado contribuye al desmejoramiento de la imagen de una minería bien hecha y responsable, de tal manera que eso lo han ensayado en Perú. Hagamos un ejercicio de fast track y abramos la ventanilla para que todo el mundo que quiera venga y se anote. No, nosotros hemos decidido que ese ejercicio ya se hizo en Colombia, ese ejercicio no puede continuar de esa forma y lo que se tiene que hacer es una adecuada caracterización social, cultural y regional para identificar quiénes son las personas que verdaderamente vienen ejerciendo la actividad minera y que quieren hacerlo de manera responsable, que lo han hecho de manera tradicional y que pueden tener acceso a un mecanismo de formalización con el acompañamiento de las compañías grandes en un ejercicio de coexistencia. Y es lo que le decimos a todos los que llegan acá a Colombia a invertir. Si usted quiere generar un proceso de responsabilidad social en el territorio, piense en los pequeños mineros, porque ustedes como empresas grandes son los que deben apoyar el ejercicio de coexistencia y de formalización. Bueno, ministro, ¿por qué? Yo creo que a nosotros nos surge la duda a todos, ¿por qué Colombia no ratificó el convenio de Minamata? ¿Y por qué más bien nos fuimos a la emisión de una ley más estricta, con características mucho más particulares que ese convenio de Minamata? Y además me surge también otra inquietud. ¿Quién hace veeduría de ese seguimiento? ¿Hay alguna instancia que realmente nos esté midiendo también en esto? Porque esperemos que no sean como sofismas de distracción, que realmente sean obligaciones vinculantes y medibles. Vuelvo e insisto. Sí, bueno, en primer lugar, a esos tiburones hay que ponerlos en su hábitat natural, ¿no? Que son los ecosistemas marinos. Porque usted no me estigmatiza a los tiburones de verdad, porque pero hay que ponerlo en su hábitat natural. Entonces, yo sí quisiera decir en primer lugar que las discusiones de Minamata, obviamente, y por el liderazgo que el país ha tenido en el tema, además porque es un gran desafío de país, llevó a que se expidiera la ley 1658, que es más estricta, que es vinculante, es obligante, o sea, nosotros tenemos que cumplir con la ley. El tratado somos signatarios, simplemente que se tiene que ratificar por parte del Congreso. Y el Congreso se ha demorado un poco por cualesquiera razón, y nosotros esperamos que el Congreso apruebe en cuarto debate, la Cámara de Representantes apruebe en cuarto debate el convenio, porque ese convenio nos permite, primero, seguir con voz y con el liderazgo que trae a Colombia, segundo, acceder a recursos técnicos y acceder también a recursos financieros. Y la veeduría, obviamente nosotros tenemos una ley, tenemos los signatarios y obviamente todo lo de cooperación internacional, pero la ley establece que nosotros estamos sujetos a toda la veeduría y control que establece
el sistema colombiano, porque tenemos una ley. Aquí estuvo el señor delegado del Contralor con las auditorías que nos hacen, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo. Tenemos sentencias de la Corte Constitucional de obligatorio cumplimiento con participación de las comunidades. Y lo que mencionaba el ministro Canti, hay un ejemplo de varias mesas mineras que tenemos, una en Chocó, donde los avances que se han tenido y los instrumentos regulatorios y los pilotos que se han escogido se ha hecho conjuntamente con la comunidad. Ha sido difícil, son procesos difíciles de negociación, pero prácticamente no solamente es veeduría, sino que con las comunidades se está construyendo y se está aplicando la política, y creo que ese es muy buen ejemplo. Y esperamos realmente que se pueda ratificar el convenio en esta legislatura. Sería muy importante. Ministro, otra pregunta para usted. ¿Realmente es factible eliminar el mercurio en la minería? No, yo creo que sí, totalmente. O sea, pareciera un imposible, pero no lo es. Y ya hay experiencias. Un primer punto es que hay una visión, hay liderazgo frente a esa visión y hay herramientas que hay que aplicarlas. Un segundo punto es que la opinión pública en general y sobre todo las comunidades que están en esa zona hoy entienden más que nadie que eso les perjudica, y las mismas comunidades, como lo están haciendo en algunas zonas del país, están buscando sus propias alternativas. Usted me contaba ahora un caso de un grupo de investigación que estaba encontrando en plantas una serie de sustancias que tienen las mismas propiedades que pueda tener el mercurio, obviamente sin tener el impacto ambiental que tiene, pero sirve casi que… Exactamente. Cuéntanos Y un son poco. las propias comunidades, son comunidades entre el río Bebará y Baramá, en la zona del Medio Atrato, que ya lo vienen haciendo con su propio esfuerzo, que tienen apoyo hoy de la cooperación internacional y que ya están avanzando en tener investigadores que están codificando y estudiando bien esa tecnología que aplican de conocimiento tradicional para inclusive poder patentarla. Entonces ya hay esfuerzos que muestran el camino. Lo que nos toca es escalar esos esfuerzos, ponerle más recursos, fortalecernos más para trabajar con esas comunidades, pero ya hay ejemplos que pudiesen mostrar el camino. Qué interesante. Y para usted, viceministro, hay una pregunta del público y es la siguiente. ¿Cómo se ha aplicado el término de reconvertir la economía de los mineros en Colombia y específicamente en el Chocó? Y, esta pregunta es para usted. Un segundo. La pregunta para el viceministro es… ¿qué presupuesto tiene dispuesto el gobierno para la transformación tecnológica? ¿Alguna estrategia real puntual? Si nosotros tenemos un plan sectorial en el ministerio que ha pasado de tener 5.000 millones de presupuesto a través de la Dirección de Formalización Minera a tener hoy cerca de 30.000 millones de pesos que estamos aplicando en el territorio, pero también tenemos proyectos de cooperación conjuntos con el Ministerio de Ambiente, como el proyecto JEF, que son 10 millones de dólares, cooperación internacional desde los diferentes proyectos, como con el gobierno de Canadá, que también suman a este ejercicio, y creemos que más o menos al año esto está significando cerca de 50.000 millones de pesos que aportan, por supuesto, al avance en cuanto al ejercicio de la transformación en el uso del mercurio, en la transformación productiva. Pero un punto fundamental que hemos avanzado, mire, esto es un negocio. Aquí no estamos hablando que a la gente le paguen con piedritas, aquí le pagan con dinero, y hay gente que gana mucho dinero en este sector. Estamos tratando desde que en la cadena productiva el dinero se quede en los mineros, y no se queden los señores de las plantas de beneficio, o se queden los señores comercializadores, en los señores exportadores, en los señores refinadores. Este ejercicio, al convencer al pequeño minero de la transformación productiva que la deben hacer, ellos seguramente con un proceso de acompañamiento, con los mecanismos de crédito que hemos establecido para pequeña minería a través del Banco Agrario, o con otro tipo de mecanismos presupuestales, que también lo hemos incorporado en el proceso, decirles, es que esto es un negocio. Usted en el proceso de beneficio está obteniendo menos del 40-50% de la recuperación del oro fino con mercurio. Y si utiliza otras técnicas que les hemos mostrado, puede recuperar el 85-90%. Y a las compañías grandes les hemos dicho, esto es un negocio, ofrézcale a los pequeños mineros un proceso de coexistencia en donde además de todo usted va a poder tener caja como empresa grande al transformarle su proceso, al beneficiar en su planta de beneficio limpia.
y en la otra esquina le estamos diciendo a los señores de Suiza, a los señores de la Unión Europea, a los señores de Estados Unidos que compran el oro colombiano para sus refinerías, a los indios para sus refinerías, le estamos diciendo, señores, vengan directamente acá a Colombia, monten sus plantas de beneficio, trabajen con los pequeños mineros, hagan el ejercicio de eliminar la intermediación que es la que crea tanta ilegalidad. Ahora sí, ministro, y además quiero sumarle a la pregunta, que se la voy a repetir, a algún comentario que usted quería referirse puntualmente a Ismina. Tenemos acá una líder que compartió con nosotros ahora más temprano y planteó una serie de situaciones muy interesantes sobre su realidad. Entonces la pregunta del público es, ¿cómo se ha aplicado en términos de convertir la economía de los mineros en Colombia y específicamente en el Chocó, esa transformación? Es decir, el Chocó, yo creo que el país tiene una decisión de sociedad que tomar, y es cuál es ese balance entre sus activos, nuevos activos ambientales asociados a la biodiversidad, a los servicios ambientales, etcétera, con todo el potencial de sus recursos mineros, de sus recursos en materia de hidrocarburos, etcétera. Hay que buscar un balance. En el caso del Chocó, hoy vemos que cada día más muchas comunidades se mueven hacia los nuevos mercados ambientales. Por ejemplo, ya en muchas zonas del departamento del Chocó y ya hay proyectos adelantados, tienen proyectos certificados para la venta de esos certificados de emisiones evitadas de dióxido de carbono, y están recibiendo. Esa es una opción que se pueden hacer de las dos maneras, adicionándole conservación de la biodiversidad y otras también en recuperación de áreas que han sido degradadas por minería. Pero a las personas hay que darle la posibilidad de tener la libertad de escoger, porque algunos dicen, no, es que en el Chocó ya no se va a hacer más minería, que es un tema de tradición cultural. Es como si ustedes le dicen a mi abuela, que ya no la tenemos, pero decirle, pues usted no siga haciendo minería en su mina de agua corrida que tenía antes, pues ahí tiene que haber un proceso como de transición. Y por eso esas poblaciones deben tener, algunas optan por este tipo de economías y de cadenas productivas asociadas a economías, y otras optarán por hacer minería, pero esta sí tiene que hacerse primero para salvaguardarle sus vidas, para que lo hagan de manera segura, y segundo, para que lo hagan de tal manera que es tecnificada y que pueden crecer allí en esas cadenas productivas mineras. Y es un tema de ordenamiento del territorio allá, es decir, usted en el Chocó sabe, y lo planteo porque conozco esa zona un poquito, mire, usted sabe que en el eje entre Quibdó e Ismina y el San Juan es una zona que tradicionalmente ha sido minera y que tiene muchas áreas para recuperar, pero que todavía hay comunidades que lo quieren seguir haciendo. Pero algunas zonas como Nuquí, Vallasolano, el mismo Acandí y Capurganá no han sido zonas mineras tradicionalmente, sino más zonas que utilizan sus activos ambientales, turismo de la naturaleza, etcétera. Ese es el mismo tipo de decisiones que tiene que tomar el país, y yo creo que hay que darle la oportunidad a esas poblaciones que con el apoyo del gobierno, de la empresa privada, puedan tomar ese tipo de decisiones. Muchas gracias. Una última pregunta ya, y es al viceministro. El viceministro menciona un decreto que normaliza la actividad de beneficio del oro. ¿Cuál es ese decreto puntualmente? Ese decreto que expedimos es el 2171 del control a las plantas de beneficio. Y hace parte de una serie de decretos que hemos venido expidiendo precisamente porque en la medida en que nos empezamos a medir, es difícil generar políticas medidas de política pública si usted no tiene una línea base, y empezar a medir no solo cuánto mercurio se está utilizando, sino cuántos somos en la actividad minera, cuántos barequeros hay. Creamos el registro único de comercializadores y empezamos a ver que se registraron 135.000 barequeros, supuestos barequeros en todo el territorio nacional, a través de cuyas cédulas se estaba comercializando oro y se estaba exportando oro, y revisamos que encontramos 8.000 muertos y cédulas falsas. Entonces, usted dice,
hay 135.000 barequeros en el país y empezamos a revisar territorio por territorio, a los comercializadores, a revisar el tema y a generar una serie de controles. Les pusimos un tope porque nos fuimos a hacer el estudio. ¿Cuánto puede producir realmente hoy un barequero en las llanuras aluviales del Chocó? Uno se sienta con ellos en el programa Oro Legal que estuvimos hace poco y uno se sienta con ellos y le dice, ¿usted qué hacía antes? No, yo era barequero y ahora, no, pues estoy trabajando en agricultura porque el río ya no da oro, porque ya las dragas se lo comieron, porque las retroexcavadoras se lo comieron. Entonces esa falacia de encontrar que en el registro único de comercializadores aparecía la cédula de un supuesto minero artesanal, de un supuesto barequero con una producción de 500, de 1000 gramos al mes, la acabamos precisamente colocándoles un tope a partir de estudios de 400 gramos al año promedio para evitar que se siguiera comercializando de esa forma, y le pusimos también la obligatoriedad de que tuvieran un registro único tributario, es decir, póngale cara. ¿Qué pasó en el caso de Acandí, por ejemplo? Alguien vino de manera estratégica, cogió toda la base de datos del Sisbén y la registró como barequeros. Y unos señores olímpicamente comercializaron cualquier cantidad de oro con la cédula de los señores de Acandí, de las personas que estaban en el Sisbén de Acandí. Entonces con la DIAN nos sentamos a ver quiénes estaban comercializando oro y se les empezó a mandar una cartica. Señor, usted que comercializó el año pasado 50 millones de pesos, venga, me muestra aquí sus registros de lo que exportó. Y todas las comunidades dijeron, ¿qué pasó? 200 personas en Acandí se dedican a la actividad minera del barequeo y no 5.000 como… Entonces, esta serie de controles también nos mandó a que pues controlemos las plantas de beneficio porque están recibiendo material mineralizado que viene de explotaciones ilícitas. Por eso esto es un tema muy integral, como lo dijo el ministro Luis Gilberto. Correcto.